Buenas tardes, dando continuidad a nuestras clases de Psicología General. Hoy estaremos hablando sobre la historia de la psicología. Recordemos que desde la época de Platón y Aristóteles, la gente ya se preguntaba acerca de la conducta humana y los procesos mentales. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX que se empezó a aplicar el método científico. Y es ahí entonces que la psicología se constituyó como una disciplina científica formal, separada de la filosofía y colocándose ya como una nueva ciencia, como la ciencia de la psicología. La psicología nació en el año 1879, año en que William Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Él estableció la psicología como una ciencia o una disciplina independiente y organizada. Utilizaba métodos derivados de la fisiología y quería estudiar la estructura de la mente. Desarrolló el método de la introspección analítica. Wundt empezó a tratar de explicar la experiencia inmediata y a desarrollar maneras de estudiarla científicamente, aunque también creía que algunos procesos mentales no podían estudiarse mediante experimentos científicos. Otorgó un lugar central a la atención selectiva, el proceso por el cual determinamos a qué vamos a atender en un momento dado. Para él, la atención es controlada activamente por las intenciones y los motivos, lo que dio lugar al uso del término voluntarismo para describir su visión de la psicología. Por su parte, Titchener descompuso la conciencia en tres elementos básicos: sensaciones físicas, que es lo que vemos; los sentimientos, como el hecho de que los plátanos nos gusten o nos desagraden; las imágenes, que son los recuerdos; y afirmaba que incluso los pensamientos y sentimientos más complejos podían reducirse a los elementos simples. Él fue alumno de William Wundt y dio a conocer los trabajos de su maestro con el nombre de estructuralismo. Él también opinaba que la nueva psicología debía analizar la conciencia, reduciéndola a sus unidades elementales. El funcionalismo es considerado como el primer sistema realmente americano. Era mucho más científico y más práctico que el estructuralismo. Uno de los primeros en cuestionar al estructuralismo fue William James y, lógicamente, uno de los fundadores del funcionalismo. William James, cuando joven, obtuvo el grado de fisiología y estudió por su cuenta filosofía. Él fue incapaz de decidirse cuál de las dos áreas le interesaba más, pero encontró dentro de lo que es la psicología como el vínculo entre ambas disciplinas. James sostenía que los átomos de la experiencia de Titchener, es decir, las sensaciones puras, sin asociaciones, simplemente no existían en la experiencia de la vida real. Nadie, escribió, ha tenido nunca una sensación simple por sí misma. Nuestra mente constantemente entremeje asociaciones, revisa la experiencia, se activa, se detiene, avanza y retrocede en el tiempo. Argumentaba que las percepciones y las emociones y las imágenes no pueden separarse, que la conciencia fluye como una corriente continua.
A James le parecía claro que la conciencia evolucionó porque cumple una función adaptativa. Si no pudiéramos reconocer un plátano o una manzana, tendríamos que averiguar qué es cada vez que la vemos. Las asociaciones mentales, por tanto, nos permiten beneficiarnos de la experiencia previa. Cuando nos levantamos por la mañana, nos vestimos, abrimos la puerta, salimos a la calle, actuamos por hábito, no lo hacemos, no estamos pensando cada acción que vamos a hacer. James sugirió que cuando repetimos algo, nuestro sistema nervioso cambia de modo que cada repetición se torna más sencilla que la anterior. Los funcionalistas aplicaron al campo de la psicología cómo funciona la mente. Eso es lo que ellos se encargaban de estudiar, cómo la mente funciona, cómo el organismo se adapta al ambiente. Y desarrollaron muchos métodos de investigación más allá de la introspección, incluyendo, por ejemplo, cuestionarios, pruebas mentales, descripciones objetivas del comportamiento. Además, utilizaban niños, animales y retrasados mentales como sujetos, ampliando así el tipo de sujetos experimentales que podían utilizarse, yendo por lo tanto más allá de una introspección entrenada. John Dewey, en el año más o menos 1896, consideraba insignificante el punto de vista de los estructuralistas, consistente en descomponer el comportamiento humano en sus elementos. Él pensaba que el peso de la educación no debería recaer en los contenidos, sino en las necesidades de los estudiantes, un punto de vista avanzado para su tiempo. Él fundó la psicología escolar y produjo una impresión duradera en el conjunto de sistemas de educación pública de su país. Cuando Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis, complementó la psicología de la conciencia de Jung con su psicología del inconsciente. Contrariamente a los anteriores enfoques centrados en la investigación de laboratorio, el psicoanálisis no intentó ser una ciencia pura. Su interés no recayó en la acumulación de conocimientos sobre la mente normal, sino en la aplicación inmediata de una nueva manera de tratar a individuos que manifestaban un comportamiento anormal. Extrajo mucho más de los datos de observación clínica que de la experimentación controlada en el laboratorio. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre los individuos y las normas sociales. También podemos decir que la teoría psicodinámica, que fue ampliamente revisada por los colegas y sucesores de Sigmund Freud, estableció la base para el estudio de la personalidad y de los trastornos psicológicos. Su revolucionaria idea del inconsciente y su descripción de los humanos como seres en una guerra constante consigo mismo se dan por sentado en la actualidad, al menos en la literatura y en los círculos artísticos. Sin embargo, la teoría de Freud nunca fue aceptada del todo por la psicología dominante y en las décadas recientes disminuyó un poco su influencia sobre la psicología clínica y la psicoterapia. En 1913, con el artículo de John Watson, La psicología tal como la ve el conductista, nace la nueva escuela denominada conductismo.
que se había desarrollado a partir de los estudios del comportamiento animal. Los conductistas pensaban que no valía la pena intentar imaginarse lo que la gente ve o siente, como hacían los estructuralistas, y cómo piensan y por qué, como hacían los funcionalistas. En su lugar, se concentraron en lo que se podía realmente ver. Dicho de otra forma, estudiaban el comportamiento y los hechos observados. Por lo tanto, reemplazaron la introspección como método de investigación por estudios de laboratorio sobre el condicionamiento, un tipo de aprendizaje. Si se podía determinar el tipo de respuesta que daría una persona o un animal frente a un estímulo determinado, opinaban que se conocería lo más importante de su mente. Con esta orientación, la investigación se dirigió hacia la experiencia con animal y el trabajo sobre el aprendizaje. Los conductistas hacían hincapié en la importancia del aprendizaje en la formación de la naturaleza humana y restaban importancia a las características hereditarias. Otro representante de esta corriente es Skinner, que es conocido como uno de los más importantes también con relación a esta corriente. Su esencial aportación ha sido el área del condicionamiento operante. Durante el periodo en que el conductismo ocupó la supremacía en la psicología estadounidense, un grupo de psicólogos en Alemania atacaba el estructuralismo desde otra dirección. Wertheimer, Kohler y Koska estaban interesados en la percepción, pero particularmente en ciertos trucos que nos juegan la mente. Por ejemplo, ¿por qué percibimos movimiento cuando nos proyectan una serie de fotografías inmóviles a una velocidad constante? Fenómenos como estos dieron inicio a una nueva escuela de pensamiento, la psicología de la Gestalt. Traducido aproximadamente del alemán como Gestalt significa todo o forma. La psicología de la Gestalt estableció la base para el estudio moderno de la sensación y la percepción y contribuyó a revivir el interés de los procesos mentales. En conclusión, podemos decir que la psicología de la Gestalt es la escuela de psicología que estudia cómo es que la gente percibe y experimenta los objetos como patrones totales. Esta rama de la psicología, a menudo llamada la tercera fuerza, surge a comienzos del año 50 con exponentes como Maslow y Roger, quienes protestaron contra lo que ellos consideraban la estrechez de las dos corrientes principales, el psicoanálisis y el conductismo. El humanismo ha intentado ampliar los contenidos de la psicología para que incluyan aquellas experiencias humanas que son únicas, tales como el amor, el odio, el temor, la esperanza, la alegría, el humor, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la vida. Todos ellos aspectos de nuestra vida que generalmente no son estudiados ni se describen sobre ellos de una forma científica, porque se resisten a ser definidos, manipulados y medidos. Te invito a que puedas profundizar sobre la historia de la psicología leyendo los materiales que se encuentran en la plataforma y realizando los ejercicios de autoevaluación del tema. Por la atención, gracias.